¿Qué ha pasado con el hecho de que aparentemente Francia va a enviar tropas militares y entrenadores militares al territorio ucraniano? ¿Es cierto que esto ya está avanzando y que podría concretarse en las próximas semanas? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy, además de esta noticia, les voy a platicar lo más importante que está pasando en todo el mundo a niveles geopolíticos y diplomáticos. Pónganse muy cómodos en sus asientos porque aquí arrancamos. Y vámonos rápidamente con la primera noticia de este video, peregrinos, para hablar de que el comandante en jefe de las fuerzas militares ucranianas, Oleksandr Syrskyi, anunció el día de hoy que había firmado documentos que permiten la visita de instructores militares franceses a los centros de capacitación y entrenamiento de Ucrania en los próximos días. Oleksandr Syrskyi expresó su satisfacción por la iniciativa de Francia de enviar instructores militares para entrenar a los militares ucranianos que se están enlistando en el ejército. Se ha mencionado que Ucrania quiere que 150,000 nuevas tropas ucranianas sean entrenadas lo más rápido posible, y para ello podrían ayudar muchísimo los entrenadores y capacitadores militares occidentales que pudieran llegar de países como Francia a Ucrania, para que los entrenen ya no en otros países como Bélgica, Rumania o Estados Unidos, sino que ahora ya los entrenen directamente en el territorio ucraniano. Algo que, recuerden, Putin ha dicho sería violentar una línea roja muy fuerte. Oleksandr Syrskyi aseguró que los primeros instructores franceses pronto visitarán los centros de entrenamiento y capacitación en Ucrania para familiarizarse con su infraestructura y personal. Y aunque Oleksandr Syrskyi no lo dijo, peregrinos, esto es mi opinión. Yo creo que si Francia envía en las próximas semanas o en los próximos días entrenadores y capacitadores franceses a Ucrania, esto de alguna forma va a ejercer presión en contra de otros aliados occidentales. De alguna forma estoy seguro que Ucrania sabe que si Francia envía los primeros, los demás países occidentales irán sumándose con el paso del tiempo, enviando más capacitadores y entrenadores al territorio ucraniano, y entonces poder formar y entrenar más rápidamente a nuevas tropas ucranianas. Que recuérdenlo, ese es un grave problema que en estos momentos tiene Ucrania: la falta de personal en el frente. El Ministerio de la Defensa de Ucrania aclaró más tarde que Kiev había estado expresando mucho interés en un proyecto para recibir instructores extranjeros y que estaba ejerciendo presión desde el mes de febrero. Además, el ministerio ucraniano señaló que actualmente están en discusiones con Francia y con otros países sobre este tema. Es decir, que aunque Oleksandr Syrskyi, el comandante en jefe de las fuerzas militares ucranianas, solo mencionó a Francia, la realidad es que otros países ya están en conversación para enviar también entrenadores a Ucrania. Si ustedes me preguntan cuáles países podrían ser, yo les diría que son desde Finlandia hasta Polonia, es decir, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, e inclusive Rumania, los países cercanos al conflicto, los que quieren ayudar con todo lo que se necesite Ucrania para evitar una victoria de Putin y de su ejército. Recordemos que el presidente francés Emmanuel Macron ha abierto la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, y esto lo hizo en una conferencia en París el 26 de febrero, conferencia en la que sugirió que los soldados occidentales podrían ayudar a entrenar a los ucranianos en Ucrania. El Ministerio de la Defensa de Francia declaró que el entrenamiento en suelo ucraniano es solo uno de los proyectos discutidos desde la conferencia de apoyo a Ucrania convocada por Macron el 26 de febrero en París. Es decir, peregrinos, que a pesar de que muchos dudaban, y me incluyo, yo también pensé que no iba a ocurrir, a pesar de todo, parece ser que Francia sí va a enviar a entrenadores y capacitadores franceses militares para apoyar al entrenamiento y la capacitación de nuevas tropas ucranianas. La pregunta es, peregrinos, ¿qué hará Putin al respecto?
conflicto? ¿Se quedará de brazos cruzados o de alguna forma intentará acabar con estos capacitadores occidentales que estén en Ucrania? Y si esto ocurriese, ¿creen que Francia entonces se vería en la necesidad para defender a sus capacitadores en el territorio ucraniano? ¿Se vería en la necesidad de entrar directamente en el conflicto? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que Ucrania por fin recibirá sus primeros suministros de aviones de combate F-16 muy pronto, en solo cuestión de días y a principios del próximo mes de junio, pero alrededor de la mitad de la ayuda militar extranjera necesaria desesperadamente está llegando con retrasos, según el ministro de la Defensa de Ucrania, Rustem Umerov. Además, Umerov mencionó que Rusia está desplegando más personal y equipo en el frente, esto después de más de 27 meses de haber arrancado su invasión a gran escala y de forma ilegal en contra de Ucrania. Hay que decir que en estos momentos, según fuentes ucranianas como por ejemplo Rustem Umerov, el ministro de la Defensa ucraniana, aseguran que ya los ucranianos han evitado el avance ruso hacia la región de Kharkiv. Al parecer, la situación militar en el frente está medianamente controlada por los ucranianos. Han logrado detener con éxito el intento ruso de hacerse del control de la región de Kharkiv. Sin embargo, aquí hay que decir que según fuentes ucranianas, Rusia está preparando una nueva ofensiva en contra de la región de Kharkiv. El objetivo de Rusia sería abrir un nuevo frente en el norte para usar todo su personal y poder de fuego contra Ucrania, continuando con su objetivo de destruir la nación, aseguró Rustem Umerov, el ministro de la Defensa de Ucrania. Aseguró también que los ucranianos no solamente necesitan aviones F-16, sino que también necesitan artillería, municiones y sobre todo misiles de largo alcance ATACMS, sobre todo de Estados Unidos, para lograr detener el intento de Putin de una nueva ofensiva hacia Kharkiv. Rustem Umerov agradeció la ayuda militar y el poderío suministrado por los socios occidentales a Ucrania, pero señaló que solo la mitad de las entregas prometidas llegaron a tiempo. Aseguró que cada retraso beneficia a Rusia, que tiene un ejército mucho más grande y mucho mejor equipado. Y precisamente con esto nos referimos a lo que les comenté en la noticia anterior, a que los ucranianos tienen graves problemas, sobre todo para nuevo personal militar. Y es que tomen en cuenta, peregrinos, que muchos soldados ucranianos, si no es que la mayoría, han estado luchando en contra de los rusos desde febrero del 2022 y hoy en día necesitan relevo. Por eso, la semana pasada entró en vigor una nueva ley de movilización militar en Ucrania que pretende de inicio reclutar a más de 150,000 nuevas tropas ucranianas, precisamente para enviarlas al frente y descansar a soldados que no han descansado desde febrero del 2022. Imagínense el desgaste que tienen ya, peregrinos. Hasta 1.2 millones de hombres han actualizado sus registros militares en línea, como requiere la nueva legislación, pero Rustem Umerov no especificó cuántos hombres espera llamar el gobierno. Posiblemente, peregrinos, al menos unos 500,000 hombres serán reclutados para las filas ucranianas. Los analistas militares estiman que el número de personal de defensa de Ucrania, incluidos los cuerpos de seguridad y la aplicación de la ley, supera el millón. Rusia tiene aproximadamente unos 500,000 soldados en Ucrania y cerca de sus fronteras, y se está preparando para agregar a unos 200,000 o 300,000 que, recuerden, peregrinos, fueron reclutados el año pasado. Ahora, si ustedes me preguntan cuál es el principal objetivo del reclutamiento de nuevas tropas ucranianas en contra de Rusia, yo les respondería directamente que el principal objetivo es mantener sus líneas defensivas. En estos momentos Ucrania no está pensando ni planeando nuevas contraofensivas en contra de Rusia. Lo único que están preparando y atendiendo es mantener sus líneas defensivas para evitar que Rusia las quiebre. En una noticia de última hora, Bélgica anunció que va a enviar a Ucrania 30 aviones de combate F-16, es decir que en total Ucrania va a tener entre 50 y 80 aviones F-16 en sus filas para proteger sus cielos. Muchos piensan que con los aviones F-16 entre 50 y 80 que van a tener las fuerzas militares
tropas ucranianas serán suficientes para cambiar el rumbo del conflicto y de alguna forma vencer a los rusos en el futuro próximo. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿Realmente creen que Ucrania haga la diferencia en el campo de batalla en contra de los rusos con los nuevos aviones F-16 que estarían por llegar? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar, peregrinos, de que la ciudad de Lugansk, controlada por Rusia en el este de Ucrania, fue alcanzada 2 veces en un lapso de 3 horas en la madrugada del día martes. Los incendios parecieron haber estallado en ambos ataques. Ucrania no hizo comentarios oficiales sobre ninguno de los incendios, es decir, Ucrania no se adjudicó estas acciones. Sin embargo, gobernadores prorrusos en estas regiones anexionadas vía ilegal por Rusia a través de pseudo referéndums a finales del 2022 dijeron que habían utilizado bombas de racimo y que habían causado las lesiones de muchos residentes y además daños graves a infraestructura civil e inocente en esta región de Lugansk. Hasta el momento, la agencia de noticias Reuters no ha podido verificar qué de cierto tienen los comentarios de los prorrusos que gobiernan esta región de Lugansk. Y es que tenemos que decir que otras versiones, sobre todo que provienen de Ucrania, afirman que fueron utilizados misiles de largo alcance ATACMS en contra de almacenes de municiones y de combustible del ejército ruso en Lugansk, y que por eso se vieron estos incendios gigantescos, porque habían explotado los almacenes de combustible que tenía Rusia en esta región, de alguna forma tratando de mermar el hecho de que les llegue combustible y poderío militar a las tropas rusas en Ucrania. Sin embargo, medios occidentales dijeron que los objetivos no fueron ni la infraestructura civil ni tampoco almacenes de combustible y de municiones, sino que más bien el objetivo de los ucranianos fue alcanzar un aeródromo ruso y específicamente bombarderos estratégicos que Rusia ha utilizado para lanzar bombas en contra de la región de Kharkov en Ucrania. Pero ustedes, ¿qué piensan, peregrinos? ¿A quién le creen? ¿A los rusos que aseguran que no hubo daños graves a la infraestructura militar del ejército ruso en Lugansk? ¿O le creen a los rumores pro-ucranianos que aseguran fueron destruidos y alcanzados almacenes de combustible o de municiones? Recuerden que Lugansk es una de las 4 regiones que Rusia anexionó vía ilegal a finales del 2022 a través de pseudo referéndums, unos referéndums que hasta el momento nadie reconoce en la comunidad internacional. Hasta el momento, Rusia no controla en su totalidad las 4 regiones que anexionó vía ilegal, y muchos dicen eso es un error estratégico muy importante por parte de Putin que podría costarle mucho en un futuro. Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que un oficial del ejército alemán acaba de ser sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión por espiar a favor de Rusia a las fuerzas armadas y militares alemanas, según informó un tribunal superior alemán. Los jueces encontraron a Thomas H., entonces capitán de la Oficina de Adquisiciones del Ejército Alemán en Koblenz, que había entregado documentos internos al consulado de Rusia en Bonn en mayo pasado y había ofrecido proporcionar más material en el futuro. Los jueces alemanes dijeron que este tema es muy grave para Alemania y para su seguridad nacional, sobre todo ahora que esos espionajes y esos documentos se los dio este personaje a un país que es una potencia militar y nuclear como Rusia, en estos momentos en los que ese país y esa potencia nuclear está en momentos de fricción muy graves con Alemania y con los aliados más cercanos alemanes. Por eso los jueces dijeron que era importante evitar a toda costa cualquier espionaje o filtración de documentos militares alemanes hacia Rusia. Y a ver, peregrinos, ustedes estarán preguntando ¿qué fue exactamente lo que hizo este hombre y qué información le dio al consulado de Rusia en Alemania? Pues les explico rápidamente, peregrinos. Este personaje trabajaba en la rama de las Fuerzas Armadas alemanas que se encargan de la adquisición de nuevo poderío militar. Y hay que tomar en cuenta 2 cosas, peregrinos. Alemania está comprando mucho poderío militar a sus aliados para enviarlo a Ucrania. Eso
pudo haber sido lo que los rusos recibieron para saber exactamente qué está intentando comprar o qué ha comprado ya Alemania para enviarlo a Ucrania a luchar en contra de Rusia. Pero por otro lado, recordemos que Alemania está en estos momentos rearmándose y reorganizando sus fuerzas militares. Por eso está comprando nuevo y mejor poderío militar, pues obviamente el que Rusia sepa qué exactamente está comprando Alemania compromete muchísimo la seguridad nacional alemana, más si tomamos en cuenta que el ejército alemán está rearmándose y reorganizándose precisamente por culpa de Rusia y su invasión ilegal a Ucrania que comenzó en febrero del 2022. Precisamente los jueces dicen que el hecho de que Rusia represente una amenaza militar para Alemania fue una circunstancia grave que hace que se tenga que sentenciar a este personaje. Alemania juega un papel central en el equipamiento militar de Ucrania para su defensa contra Rusia y por eso Alemania es objetivo de espionaje ruso. Los jueces señalaron que el oficial no tenía antecedentes penales, que tampoco se había beneficiado materialmente de ayudar a Rusia y que además estaba en mala salud en el momento en el que lo hizo. Además, los jueces alemanes dijeron que este personaje se sentía arrepentido y que colaboró en todo momento en la investigación para detener a todos los culpables que pudieran estar también dándole información privilegiada a niveles militares de Alemania hacia Rusia. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Rusia está intentando espiar con todos sus recursos posibles a los aliados occidentales, sobre todo Alemania, que es la pieza clave de Europa para apoyar militarmente a Ucrania y ahora que se está remodernizando y reorganizando sus fuerzas armadas? Y vámonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo un llamado al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al líder chino Xi Jinping para que asistieran a la cumbre para la paz que Ucrania va a celebrar el próximo mes en Suiza. Esto después de 27 meses de invasión rusa al este y al sur de Ucrania. Ucrania espera albergar a la mayor cantidad posible de países en las conversaciones lideradas por Ucrania en Suiza el próximo mes. Esto con el objetivo de unir la opinión pública global sobre cómo detener la guerra y así presionar a Vladimir Putin, al presidente ruso, para que detenga su invasión a Ucrania. Recordemos que Putin no ha sido invitado a esta edición de la Cumbre de Paz, pero se dice que podría ser invitado en próximas ediciones. Hasta el momento, Zelensky ha dicho que espera que más de 80 países participen en la Cumbre para la Paz que se celebrará en Suiza, y lo que quiere Zelensky es que líderes poderosos como Xi Jinping de China o Joe Biden de Estados Unidos asistan a la cumbre de alguna forma para mostrar el apoyo que hay en la comunidad internacional y sobre todo en las potencias más importantes a niveles económicos para detener el conflicto bajo las leyes y exigencias de Ucrania, que es el país que está sufriendo la invasión. Hasta el momento China no ha dicho si va a participar o no, mientras que Estados Unidos obviamente ya confirmó su asistencia, pero no han mencionado quién va a participar representando a Estados Unidos. Lo que quiere Zelensky es que sea Joe Biden personalmente el que represente a Estados Unidos en esta cumbre. Zelensky dijo que la cumbre demostrará realmente quién en el mundo quiere terminar con este conflicto. El plan de paz de Ucrania pide la retirada completa de las tropas rusas y la restauración de las fronteras ucranianas reconocidas internacionalmente, algo que Rusia considera inaceptable. De hecho, recuerdan que la semana pasada hablamos en un video, peregrinos, de que Putin supuestamente quiere negociar ya la paz con Ucrania, pero que exige que se reconozca a las 4 regiones ucranianas en el este y en el sur como parte de Rusia. Estamos hablando de Lugansk, Zaporilla, Jersón y Donetsk. Pues ante esto Zelensky dice que todo esto es una artimaña por parte de Putin y que lo está diciendo no de corazón y de verdad, que lo dice porque sabe que la cumbre para la paz en Suiza está muy cerca y que sabe que muchos países que son supuestos aliados de Rusia pudieran estar apoyando el plan de Ucrania. Aseguró Zelensky, Putin tiene miedo de que la cumbre de paz sea un éxito total y les aseguro, dijo Zelensky, que lo va a hacer.
¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que asista Xi Jinping y Joe Biden a la cumbre para la paz a favor de Ucrania en Suiza el próximo mes? Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que será un éxito la cumbre a favor de Ucrania y su plan de paz en contra de Putin, como asegura Zelensky? Y ahora, peregrinos, al terminar el video, como ustedes ya lo saben y como se los prometí, voy a responder una de sus preguntas al azar. Recuerden que si quieren participar para que su pregunta sea leída al final de cada video, pueden dejarme su pregunta en los comentarios. En esta ocasión, Roy Urbina nos pregunta: saludos, peregrino Alejandro. ¿Cómo se pronostican las elecciones en México? ¿Quién tiene mayor intención de votantes, la derecha o la izquierda comunista? Bueno, respondiéndole a Roy Urbina, tenemos que decir, Roy, que en México obviamente quien tiene más intención de votos es Morena y sus aliados, es decir, Claudia Sheinbaum. Lo que es lo mismo, la continuidad al gobierno de la Cuarta Transformación y de López Obrador. La derecha va muy por detrás en las encuestas, se ve casi imposible que tenga una esperanza la derecha, que está representada por Xóchitl Gálvez, y que son los partidos PRI, PAN y PRD. Tenemos una vía alternativa que es Movimiento Ciudadano con Jorge Álvarez Maínez, que tampoco tiene o tiene muchas menos posibilidades de ganar de las que tiene Xóchitl Gálvez. Yo te diría que en México seguramente va a ganar Claudia Sheinbaum, a menos de que un milagro suceda, que yo no creo que suceda. Yo creo que lo preocupante para México sería que Morena y sus aliados obtuvieran el control tanto de los diputados como de los senadores. Creo que ahí está la clave para la oposición. Creo que los mexicanos tendrían que ejercer su voto pensando en un equilibrio democrático, es decir, que Morena seguramente va a tener la presidencia con Claudia Sheinbaum, y si la oposición tiene el control de los diputados y de los senadores, pues inevitablemente Claudia Sheinbaum tendrá que negociar con ellos. Y esa es la democracia, peregrinos, el negociar, el tener contrapesos. No le hace bien a ningún país que todo el control lo tenga una persona o un partido político, o lo que es lo mismo, una visión de país, sea de izquierda o de derecha. No le hace bien al país, le hace bien a un país, en este caso a México, el tener contrapesos, porque eso significa negociación y además hasta cierto punto unidad. Entonces, regresando a la pregunta central, yo te diría, Roy, que quien va a ganar las elecciones en México es seguramente Claudia Sheinbaum. Xóchitl Gálvez desaprovechó muchas oportunidades en los 3 debates de obtener y ganar muchos votos, pero creo que conforme avanzan las semanas y los meses en México, crece el votante en contra de Morena y de sus aliados. Por eso creo que, aunque Morena ganará las elecciones presidenciales, no ganará las elecciones como lo quiere hacer, es decir, por mayoría absoluta en los diputados y en los senadores. Pero bueno, eso es mi punto de vista y habrá que ver qué sucede este próximo fin de semana en las votaciones y en las elecciones aquí en México. Muchas gracias, Roy, por tu gran pregunta sobre el acontecer político en México. Recuerden dejar sus preguntas en los comentarios. Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan. Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.